Bienvenidos. Buenos días, María Los Ángeles, muchas gracias. Gracias a todos por habernos permitido compartir estos minutos con ustedes. Y le pueden tal vez mutear porque me escucho. Hola, ya. Mencionaba que es importante estos minutos que vamos a compartir en esta mañana, porque hay una ley que fue emitida hace ya un año y en el que actualmente se está hablando mucho y que lo que tenemos que estar preparados, tal como lo dice María de los Ángeles. Sí quisiera comenzar con una historia interesante acerca de desde cuándo tenemos los datos personales. Y ahí ustedes ven una imagen de un niño en el vientre de su madre y ustedes se preguntan qué tiene que ver eso con los datos personales. La idea que queremos dejar en esta mañana básicamente es que los datos personales nos acompañan desde el día en el que estamos en el vientre de la madre, ¿sí? Como ustedes saben, cuando nace el niño, ¿sí? Los doctores, las enfermeras, el hospital, todos empiezan a abordar datos, a tener datos. Y dependiendo de esos datos, toman decisiones, ¿sí? Y así es nuestra vida, ¿no? Todos tenemos datos que emitimos y muchas de las veces recibimos. Y lo importante aquí es cómo gestionamos esos datos, cómo los tratamos a esos datos. A mí me gustaría compartir una historia personal. Cuando yo estuve embarazada, pues fui a un laboratorio médico para que confirmaran mi estado de gestación. Y en ese momento, pues me dieron afortunadamente el resultado positivo. Muy emocionada, fui a compartírselo con mi esposo ese día. Y al otro día recibo la llamada de un seguro médico donde me ofrecían eh, poder tomar el servicio de células madre. Con mi esposo, pues ni siquiera sabían nuestros familiares y ya el seguro médico sabía que yo estaba en estado de gestación y que tanto mi hijo como yo podríamos ser un posible cliente. Creo que esta historia se repite en algunos otros ámbitos. Vamos a poner gasolina, pagamos con tarjeta de crédito y al otro día después de algunos días nuevamente comienzan a ofrecernos promociones, tienen nuestro teléfono, tienen nuestra dirección inclusive, incluso saben cuáles son nuestros gustos. Entonces, este preámbulo que hemos querido hacer es de que los datos nos acompañan durante todo el tiempo de nuestra vida, pero en algunos casos no son tan utilizados o como nosotros quisiéramos que los utilicen. Por ende, en esta mañana justamente vamos a ver qué va a pasar con la Ley de Protección de Datos, que ya está emitida en Ecuador. Vamos a ver algo de los antecedentes, los principios y derechos que van a regir esta ley o que ya los rigen porque está vigente. Vamos a hablar del Registro Nacional de Protección de Datos, las sanciones, algunas recomendaciones y también vamos a abordar qué ha pasado con la Ley de Protección de Datos en países vecinos. Como les mencionaba, la Ley de Protección de Datos en Ecuador fue emitida en el año 2021, el 26 de mayo exactamente, ¿sí? Sin embargo, Ecuador, hay que mencionarlo, ha estado un poco retrasado en la emisión de esta ley, ya que en Colombia, en Perú, desde el 2011, 2012, pues ya han estado con leyes que justamente han abierto el debate acerca de la protección de los datos personales, ¿sí? E inclusive muchos de los que nos acompañan deben conocer
el GDPR, ¿sí? Que es una normativa de protección de datos europea y que ha sido el referente, de hecho, para eh, las, eh, las normativas en los países latinos y, por supuesto, también en Ecuador, ¿sí? Entonces, la protección de datos en realidad está trabajada en algunos otros países desde hace mucho tiempo y recién en el 26 de mayo del 2021, con el registro oficial 459, pues se emitió finalmente en Ecuador. ¿Qué nos ha indicado esta normativa? Pues la normativa ha indicado que hay 2 años para que las empresas privadas y también las públicas, porque es obligatorio para tanto públicas como privadas, un periodo de adaptación, ¿sí? De adaptación de 2 años. Es decir, a partir de junio del 2023, esta normativa va a empezar a ser ejecutada. Sin embargo, es importante aclarar que esta normativa ya está vigente. ¿Ok? ¿Qué nos ha traído o qué le hace falta a la normativa? Y hay que ser muy claros, a la ley le falta el reglamento de la aplicación. Hasta el día de hoy aún no ha sido expedido el reglamento. ¿Y qué nos va a traer el reglamento? Pues lo que siempre cuando hay este tipo de normativas, donde hay una ley general, una ley orgánica en este caso, siempre el reglamento nos va a traer ya la viabilización o la forma de ejecutar ciertos preceptos que la ley norma. En este caso, aún el reglamento no está emitido y dentro de este reglamento también tendría que venir ya las designaciones de la autoridad máxima, que va a ser la Autoridad de Protección de Datos Personales de Ecuador, que la ley lo contempla, ¿sí? E inclusive dentro de esta autoridad, pues va a haber también la forma y los mecanismos de que las compañías, ¿sí? Y las empresas públicas o sector público se den de alta en un registro nacional de datos que va a ser como el marco general o el registro general donde vamos a tener que ubicar los datos o las formas en las que los estamos protegiendo, ¿sí? Es importante indicar que la Ley de Protección de Datos Personales habla de datos personales justamente de personas naturales, ¿sí? Y por ende vamos a hacer justamente esas definiciones que vamos a lo largo de esta charla, vamos a irlos ya abordando. Por ejemplo, ¿qué es un dato personal? Un dato personal es un dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente. Cuando hablamos de directamente, pues un nombre y un apellido le diferencia a Mayra Espinosa de alguna otra persona. Sin embargo, puede ser que Mayra Espinosa tenga datos que le hacen identificable indirectamente. Por ejemplo, ¿por qué se da esta dualidad? Una dirección IP podría, en el caso que sea combinada con otro dato, hacerla identificable a Mayra Espinosa. Un dato como un código o un número de cédula podría hacerle identificable a Mayra Espinosa, pero de forma indirecta. Entonces, es importante que en esta definición o la normativa pretende que en esta definición pues no solo topemos los datos que son directamente identificables a una persona, sino también los datos que pueden ser combinados con otros, también identificar. Y vamos ya a comenzar a abordar qué es lo que la normativa trae y es precisamente los responsables del tratamiento de los datos personales. Como mencionaba al inicio, nosotros como personas, vamos a necesitar diferentes tipos de servicios o bienes. Nosotros nos vamos a acercar a requerir esos servicios o bienes, ¿sí? Las personas, las compañías que están recogiendo esos datos para podernos prestar un servicio o un bien, pues van a ser los responsables del tratamiento, ya que, como mencionaba al inicio, cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a una gasolinera, ¿sí? Ellos van a requerir nuestros datos para poder emitir una factura, por ejemplo,
En ese momento nosotros vamos a tener que entregar el número de cédula, la forma de pago, nuestro nombre, inclusive el número de la matrícula de nuestro carro, y obviamente vamos a entregar esos datos. La gasolinera o la compañía responsable en el momento que recogió los datos, pues es la que es la responsable general de cuidar mis datos. Entonces, la normativa ha definido que el responsable del tratamiento es una persona natural o jurídica, ¿sí? Que puede ser pública o privada, que decide sobre la finalidad de los datos, decide qué hace con esos datos. También, apegado a esto, paralelamente a esto, podríamos tener un encargado de tratamiento de datos. Este encargado de tratamiento, en cambio, trata los datos o tiene datos personales por encargo o por que el responsable le entregó esta potestad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un caso bastante común es cuando nosotros entregamos datos a un proveedor, a un tercero, ¿sí? Para que con esos datos pues nos preste un servicio. Y aquí, digamos, voy a hacer un paralelo con lo que hacemos aquí en Grant Thornton. En Grant Thornton nosotros prestamos servicios de outsourcing de nómina, por ejemplo. En ese momento nosotros vamos a requerir los datos de los empleados de nuestros clientes para procesar esa nómina, ¿sí? En ese momento, yo como encargado estoy tratando datos de los empleados de nuestros clientes, ¿sí? ¿Cuál es básicamente la diferencia entre ser un responsable y ser un encargado? Es quien decide, ¿sí? La decisión de los datos o para qué fin recolecté los datos. En este caso, el encargado, al ser un tercero, es el responsable, el que es el responsable final de recoger y que todos los datos estén correctamente tratados, ¿sí? Y aquí también va a aparecer un actor muy importante, un tercer actor tal vez, porque va a estar el titular de los datos, nosotros como personas naturales, van a estar el responsable y el encargado, dependiendo del rol que cada uno va a tener, y aparece también la autoridad de protección de datos. Esta autoridad, como mencionaba, es una autoridad pública, ¿sí? Que va a ser independiente y que se va a encargar de supervisar que la ley esté correctamente aplicada y también en proteger los derechos de las personas referentes a sus datos personales. Y aquí es importante ir mencionando que la normativa lo que pretende es esto precisamente, dar esa seguridad a todos, a darnos más bien a todos los ciudadanos ecuatorianos, la seguridad jurídica de que nuestros datos están siendo utilizados, ¿sí? Con las finalidades que nosotros, ¿sí? Creemos y hemos autorizado. Y finalmente aparece también un concepto que va a ser el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Pues es la manifestación de una voluntad libre, es decir, que no, en ningún momento ninguno de nosotros va a ser coaccionado para que entreguemos este consentimiento, va a ser específica, es decir, yo como persona voy a entregar mis datos a la gasolinera para que facturen el servicio que me están brindando, ¿sí? Solo para facturación. No estoy entregando mis datos personales para que me llamen a cada rato a entregarme promociones, ¿sí? Informada, ¿sí? Esta voluntad tiene que ser informada. Yo como usuario de un servicio o de un bien o cuando me estoy dando de alta algún tipo de información que me va a mandar tal vez algún proveedor mío, pues yo tendré que saber que es para un fin específico, ¿sí?
Y obviamente inequívoca, que debe estar completamente claro que mi voluntad está siendo entregada a través de ese consentimiento, por el que el titular sí va a autorizar el uso de los datos. Aquí a un responsable. Ya hemos visto que el responsable es quien recoge en primera instancia y que es el responsable final del uso que le da a los datos. ¿Sí? Entonces, es importante que empecemos a ver estos términos y definiciones que obviamente están en la ley. Obviamente, en la normativa existen algunos más, pero los más importantes y los que vamos a trabajar a lo largo de esta charla, pues van a ser estos los que en algún momento los vamos a topar. Entonces, es importante que tengamos claro que el consentimiento es la voluntad libre, informada, específica y inequívoca que el titular de los datos va a entregar a un responsable donde se autoriza el fin que le va a dar a esos datos. ¿Sí? Y es importante comenzar con los principios. La normativa y todas las normativas, cuando son expedidas, pues inician a través de estos principios que van a normar a lo largo de toda la normativa y a lo largo también de la ejecución de la normativa y aplicación, los principios básicos. ¿Sí? ¿Qué principios van a normar esta ley? Pues primero, la de lealtad y transparencia. Cuando hablamos de lealtad, hablamos que el titular debe estar claro de lo que se está tratando, ¿sí? Es decir, que cuando yo entregué mi número de cédula, y voy a mencionar otra vez al momento en el que a la gasolinera, cuando yo entregué el número de cédula, yo lo entregué solo para facturar, ¿sí? Entonces yo como compañía que, que tengo la gasolinera, ¿no? Yo sé que este cliente me entregó el número de cédula para emitir la factura, para nada más, ¿sí? Entonces, el titular debe estar claro también que cuando él entrega por un fin, la otra parte, pues lo está recibiendo con el mismo fin. La transparencia también se refiere a que en todo momento la información o comunicación relativa al tratamiento, ¿sí?, debe ser fácilmente accesible y fácil de entender. Aquí la normativa nos indica que hay que utilizar un lenguaje sencillo y claro. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer los avisos de privacidad o cuando vamos nos damos de alta en alguna página web. Muchas de las veces esos avisos tienen un lenguaje bastante complicado de entender, ¿sí? Utilizan tecnicismos, utilizan lenguaje muy específico, tecnológico, que muchas de las veces se nos hace difícil de entender al común de los mortales. Entonces, lo que la normativa pretende e indica que cuando hablemos de transparencia o cuando le indiquemos al titular que para qué van a ser utilizados sus datos, pues debemos ser claros, transparentes y con un lenguaje sencillo, ¿sí? Otro principio que es importante es la pertinencia. La pertinencia obviamente nos va a hablar de que los datos deben ser pertinentes, es decir, que yo no debo tener como compañía un dato más allá del necesario para brindar un servicio, ¿sí? Es decir, si yo quiero mandar información como compañía a mis clientes de mis servicios, pues lo que voy a necesitar máximo es un nombre y un correo electrónico, ¿sí? Pero no necesitaré para ese fin, para el hecho de mandar alguna publicidad, no necesitaré conocer eh, el número de hijos que tiene, si es casado, si es soltero, ¿sí? Qué hobbies le gusta hacer en sus ratos libres. No me interesa porque el único fin que yo voy a utilizar sus datos va a ser para enviar publicidad. Entonces, la normativa a través del principio de pertenencia, lo que quiere decir, no pidas más datos de los que necesitas para el fin que tú has especificado, ¿sí?
La calidad y la exactitud, los principios, estos principios son importantes ya que los datos deben ser exactos, íntegros, precisos, completos, comprobables, claros y también siempre tienen que estar actualizados. Más adelante vamos a ver los derechos que tienen las personas, ¿sí? Para que se cumplan con estos principios. Otro principio importante es la finalidad. Y este creo que va a ser uno de los que nos va a marcar durante la aplicación de la normativa, porque la finalidad nos va a indicar o tiene que estar claro tanto del que recoge los datos como el que los está entregando, cuál es la finalidad con lo que están siendo recogidos. ¿Sí? Estos deben siempre tener un fin determinado. Debe ser explícito ese fin, no debe quedar como en duda para qué fue para qué me pidieron los datos, ¿sí? Y tienen que ser legítimos. Y aquí en la parte de legítimos, bueno, aquí ya se incorpora un término jurídico, pero tiene que ser legitimado. Es decir, cuando una compañía va a solicitar datos a sus empleados, por ejemplo, ese fin está legitimado por un contrato laboral, ¿sí? Pero si yo como compañía a esos empleados, a esos mismos empleados, que yo quiero tal vez enviarles publicidad a mis propios empleados, pues el contrato laboral ya no va a ser el interés legítimo que voy a tener, sino yo voy a necesitar otra legitimidad, por ejemplo, un consentimiento del empleado, donde él me autoriza a enviarle publicidad, ¿sí? Porque al inicio, en la relación laboral, el contrato es el que legitima la recolección de los datos. Pero para mandarle publicidad a mis empleados, pues no, ya el contrato ya no legitima este derecho y yo tendría que tal vez obtener algún consentimiento. ¿Sí? Y lo más importante de la finalidad es que cuando yo recojo los datos, en este caso de los empleados, para poder gestionar la nómina, ese mismo dato no lo puedo utilizar para otro fin que es incompatible con este fin primario de gestión de nómina. ¿Sí? Y obviamente la proporcionalidad va referente también a que el tratamiento debe ser adecuado, necesario, oportuno y no excesivo de acuerdo con las finalidades que fueron recogidos. Y ahí como que cerramos este círculo de la finalidad y la proporcionalidad. Y aquí ya comienzan principios que la normativa ha incorporado para que las compañías, ¿sí? Insisto, privadas o públicas, le den confidencialidad, seguridad y conservación a esos datos. Obviamente la confidencialidad debe concebirse sobre la base de que esos datos deben tener un sigilo y un secreto. No es posible, ¿sí?, que mis datos, mi número de cédula, esté abierto para todo el mundo. ¿Sí? Y aquí va a ser muy importante y ya va a comenzar un tema de concientización, ¿sí?, a las personas que están recogiendo esos datos. ¿Sí? Yo como compañía tengo un equipo, ese equipo pues va a empezar a recoger datos. Entonces, ahí es muy importante que comencemos a entregar una capacitación también a estas personas para hacer énfasis en los temas de confidencialidad. ¿Sí? Y obviamente la seguridad de los datos siempre deberán estar a cargo tanto del responsable y del encargado. Y esas seguridades tienen que estar encaminadas a que sean adecuadas y necesarias para proteger los datos. ¿Sí? Cuando hablamos de seguridad ya empezamos a hablar de temas técnicos, tecnológicos, y que ahí se van a tener las compañías que dar un levantamiento de sus políticas de seguridad para saber si actualmente esas políticas de seguridad están cumpliendo con la nueva normativa. ¿Sí? Y hablamos de un término importante dentro de la conservación de los datos.
¿sí? Y los datos deberán ser conservados durante el tiempo que sea el necesario. En el caso de clientes con proveedores, por ejemplo, yo voy a guardar los datos de mis clientes, obviamente, durante el tiempo que dure la relación comercial. Una vez que mi cliente deje de serlo, pues yo tendré que guardar esos datos de una forma segura, confidencial, ¿sí? Hasta que por algún tema de requerimiento, por ejemplo, del SRI, de super de compañías, yo necesite tener esos datos. Pero una vez que haya prescrito, haya caducado la facultad que tienen estos organismos de solicitarme esos datos, pues yo debería eliminarlos, ¿sí? En el caso de empleados funciona lo mismo. Durante el tiempo que yo dure la relación laboral con un empleado, pues yo debería tratar esos datos. Una vez que el empleado pasa a ser un empleado pasivo, pues yo debería guardar esos datos durante el tiempo que creo que el Ministerio de Trabajo va a hacer inspecciones o va a solicitarme esos datos. Una vez que ese tiempo haya caducado, yo debería eliminar dichos datos, ¿sí? Entonces, ahí es donde la normativa, en su principio de conservación, indica que no, los datos serán conservados durante un tiempo no mayor al necesario. Y aquí, este principio es, digamos, algo novedoso en esta normativa, el principio de responsabilidad proactiva y demostrada, ¿sí? ¿Qué es esta responsabilidad proactiva? No solo el, el responsable deberá acreditar, ¿sí?, que ha implementado mecanismos para proteger los datos, ¿sí? No solo deberá ser reactivo el responsable, también deberá de ser proactivo. Por eso habla de una responsabilidad proactiva. Yo no debo esperar como responsable a que suceda algún problema con los datos que he recogido, sea de empleados, sea de clientes, sea de proveedores. Yo no debo esperar a que pase algún problema de confidencialidad, alguna violación en la seguridad de esos datos, sino que debo implementar medidas o mecanismos de protección para que ese cumplimiento de protección de datos se cumpla a rajatabla, ¿sí? Y aquí la normativa habla inclusive de evaluación de riesgos, ¿sí? De hacerlo mediante un enfoque de riesgos y obviamente utilizar las metodologías adecuadas que me permitan no solo demostrar que estoy protegiendo los datos, sino que sea palpable. Es decir, que yo tenga en el momento que hagan inspecciones, que tengan los consentimientos, que tengan todo el interés legitimador que hablábamos antes y todo lo que necesito demostrar que estoy protegiendo los datos que me han sido confiados o que yo he recogido en el transcurso de mi actividad comercial, están siendo cumplidos estos principios y obviamente toda la seguridad del caso. Y ahí comenzamos ya con los derechos. ¿Qué derechos tienen las personas que entregaron sus datos ante las compañías? Y obviamente qué medidas van a tener que tomar dichas compañías para poder garantizar estos derechos. No olvidemos que la normativa lo que pretende dar es seguridad a nosotros, ya como personas, que nuestros datos están siendo tratados adecuadamente y con los fines que nosotros autorizamos. Entonces, ¿qué derecho vamos a tener? Pues derecho al acceso. Este derecho nos permite conocer y obtener información gratuita sobre los datos que tienen sobre mí. Es decir, yo podría acercarme, siguiendo con el ejemplo de la gasolinera, podría acercarme a la gasolinera que frecuento siempre y decirle, oye, quisiera que me indiques qué datos tú tienes de mí, ¿sí? Aparte de los datos
que has recogido, quisiera saber si tú tienes otros datos y como veíamos, el principio de proporcionalidad y de pertinencia, quisiera ver que tú no tengas datos más allá de los que yo te he entregado, ¿sí? La gasolinera tendrá que entregarme esa información gratuitamente. Y aquí es donde se empieza a poner interesante la ley, porque le dan un plazo y dan 15 días, ¿sí? Para que se pueda entregar esa información. Ya vamos a ir a ver más adelante qué ha pasado en otros países cuando no se ha cumplido ese plazo, ¿sí? Entonces, tengo derecho como persona a ir a acceder a qué tipo de datos tienen sobre mí. El derecho a la eliminación, ¿sí? Tengo el derecho a solicitar la eliminación de mis datos cuando yo creo que no se han cumplido los principios, ¿sí? Cuando creo que el fin por el que yo entregué esos datos no está siendo cumplido de la forma que me informaron, ¿sí? O sencillamente el plazo de conservación ya caducó, ¿sí? Es decir, yo entregué esos datos a un proveedor para que me preste el servicio, pero yo ya no soy cliente, por ende voy y pido y solicito que voy a revocar el consentimiento que yo di al inicio. ¿Sí? Entonces yo me voy a acercar a la gasolinera, voy a decir, mira, me voy a pasar a vivir a otra ciudad, yo ya no voy a utilizar tus datos y te revoco el consentimiento que en una primera instancia te di, ¿sí? O me di de alta no sé, que me den información acerca de ofertas de ropa, ¿sí? Quiero saber cuándo van a haber descuentos, cuándo va a haber el Black Friday. Entonces yo voy y me doy de alta. Obviamente voy a entregar un consentimiento que me manden esa información. Cuando yo ya me haya cansado de que me estén mandando tanta publicidad, pues voy a ir y me voy a solicitar que me eliminen de sus listas y que ya no me manden esas publicidades. Si ustedes ya vamos a ir avanzando, ven que realmente eh, ahora hay demasiadas llamadas que nos vienen y nos dicen todos los días la promoción, que se ha ganado un viaje de aerolíneas, etcétera. Entonces, esto de aquí ya va a comenzar a ser mucho más común que nosotros tomemos el teléfono y de alguna forma les pidamos que nos den de baja de esas listas, que eliminen nuestros datos, por ejemplo, el teléfono de esas líneas y ya, de esas listas, y ya no seamos bombardeados con estas llamadas, ¿sí? El derecho a la oposición, ¿sí? Es decir, yo también tengo derecho como persona a oponerme que traten mis datos, ¿sí? Y aquí ya se incorpora un término más de mercadotecnia, que es la elaboración de los perfiles, ¿sí? Yo puedo pedir, me puedo oponer que ciertas compañías que se dedican a esta elaboración de perfiles, pues no traten mis datos y yo no quiero ser un perfil más para ser blanco de las mercadotecnias. También, en este caso, estas compañías tienen 15 días para resolver o eliminar, en este caso, los datos de las personas. También tengo derecho a que me rectifiquen los datos y que sean actualizados, ¿sí? Cuando yo considere como persona que esos datos fueron inexactos o están completos, y también la normativa da un plazo de 15 días. La portabilidad. ¿Qué significa la portabilidad? Pues en este caso la portabilidad significa que yo tengo el derecho como persona a que el responsable me entregue mis datos en un formato que sea compatible, actualizado, estructurado y que sea común, ¿sí? Yo voy a ir a pedirle acceso, déjame ver que tienes estos datos. Oye, y yo quiero llevarme en un dispositivo los datos que tienes sobre mí, ¿sí? Cuando ellos me entreguen esos datos,
este formato en el cual me entreguen debe ser fácilmente leído, debe ser compatible y debe ser común. No me van a entregar en un esquema que yo no tengo cómo leerlo, ¿sí? Que sea tal vez un Excel en el que yo pueda tomar en la computadora y ver cómo están mis datos o en un TXT. Y eso es lo que tengo derecho a que ese formato pues esté fácilmente accesible, ¿sí? Y también tengo un derecho a que mis datos no sean un número más o que no estén basados en decisiones automatizadas. De alguna forma, puedo a través de este derecho, yo como persona, decir, oye, interven a una interfaz humana, ¿sí? Por ejemplo, es conocido que, por ejemplo, los seguros médicos pues tienen variables, ¿sí? Automáticas, en las cuales, por ejemplo, pueden determinar mi índice de siniestralidad y dependiendo de eso también cuánto va a ser el monto en el que tengo que pagar mi póliza de vida, ¿sí? Esas decisiones son automáticas o muchas de las veces lo hace un programa. Tengo derecho a ir a decirle no, necesito que mis datos también tengan una intervención humana, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser una decisión automática, sino también que tenga una decisión humana. Y en esto, y acerca de estos derechos, y para que de alguna forma podamos visualizar cómo ya en otras jurisdicciones han ejercido estos derechos y qué ha pasado cuando en el momento de querer requerir la facultad de estos derechos, pues ciertas empresas, ciertas compañías no lo han prestado, no han dado el libre eh, derecho de ejercerlos. ¿Qué ha pasado? Entonces vamos a ver justamente un video de un caso en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio multó a Rappi y al Banco Falabella por incumplir las normas de protección de datos de sus usuarios. Según esa entidad, un usuario de Falabella y otro de Rappi pidieron que dejaran de contactarlos en sus campañas comerciales. Sin embargo, ambas empresas continuaron enviando mensajes sobre sus campañas de marketing durante algunos meses, pero el plazo máximo que tiene una compañía para responder este tipo de peticiones de los ciudadanos no puede ser mayor a los 15 No días. importa. Por esa razón, Rappi deberá pagar una multa de 298 millones y Falabella de 496 millones. Adicionalmente, Falabella deberá suprimir de manera definitiva y oportuna los datos personales de los titulares que se los soliciten. La entidad financiera también deberá poner a disposición del titular mecanismos gratuitos y de fácil acceso para presentar la solicitud de supresión de datos o la revocatoria de la autorización otorgada. Respecto a Rappi, la CID encontró que la aplicación no probó que cuenta con un mecanismo adecuado para establecer la identidad de las personas que ingresan a su plataforma, así como tampoco demostró la existencia de una autorización para poder recolectar y utilizar sus datos. Por esto le ordenó abstenerse de enviar mensajes de texto, correos electrónicos, realizar llamadas telefónicas o comunicarse por cualquier medio con los titulares de los datos respecto de los cuales no tenga plena prueba de la autorización previa, expresa e informada para dicho efecto. La aplicación también deberá establecer la identidad plena de los visitantes de su página web o usuarios de sus plataformas cuyos datos son recolectados, usados o tratados. La Superintendencia de Industria y Como observamos en este video, esto es lo que se nos viene, ¿sí? Ese ejercer esos derechos de que ya no nos contacten y obviamente la normativa, ya lo vamos a ver más adelante, la normativa justo prevé sanciones en el caso de que esos derechos que podemos ejercer las personas, las compañías no los entreguen, ¿sí? Entonces es muy importante tomar, como mencionaba al inicio, ya hay jurisdicciones Colombia, Perú ya vienen implementando la ley de protección de datos hace algunos años, nos llevan algún tiempo de ventaja, pero también nos pueden dar como esa visibilidad de que podríamos nosotros aquí en Ecuador pues tomar
las experiencias de otros países, justamente para no caer en estos problemas, ¿sí? Ahora vamos a hablar del Registro Nacional de Protección de Datos. Este registro nacional, ¿sí? Lo contempla la normativa y tanto las compañías públicas como las privadas van a tener la obligación de registrarse. ¿Sí? ¿Qué va a contener o qué se va a tener que enviar al Registro Nacional de Protección de Datos? Pues se va a enviar la identificación de la base de datos o el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, tengo que identificar cada uno de los tratamientos que voy a tener como compañía, ¿sí? Los tratamientos de mis clientes, los tratamientos de mis empleados, los consentimientos que he obtenido de cada uno de ellos, ¿sí? También el nombre, domicilio legal y datos del contacto del responsable y del encargado del tratamiento de datos en el caso que hubiere, ¿sí? Características y finalidad del tratamiento de datos, ¿sí? Es decir, yo recogí los datos de clientes para enviarle eh, spots publicitarios o enviarle información, ¿sí? He recogido los datos de empleados basado en la normativa laboral para gestionar la nómina. Entonces, deberemos informar cuáles son las características y la finalidad de esos datos. He recogido los datos en la gasolinera para facturar y para llevar la gestión contable con mis clientes y proveedores, ¿sí? Entonces tendríamos que nosotros caracterizar al dato y ver por qué con qué finalidad más bien ese dato está siendo tratado. Y aquí es importante, al final vamos a dejar algunas recomendaciones, es también la autorización para la transferencia internacional. Y aquí es muy importante, hemos estado hablando solo de lo que va a hacer dentro del territorio nacional ecuatoriano, pero podría, por temas corporativos, por temas, no sé, tecnológicos inclusive, que ciertos datos de empleados, de clientes o de proveedores, yo tenga que mandarlos a otra jurisdicción, tenga que enviarlos, ¿sí? A otras jurisdicciones. Entonces, para yo poder realizar eso como compañía, primeramente voy a tener que obtener la autorización del Registro Nacional de Datos, ¿sí? Primero yo debería informar al Registro Nacional de que los datos eh, que estoy tratando actualmente pues van a ser enviados a otras jurisdicciones. Y obviamente debo garantizar de que esos datos sigan teniendo los mismos principios que hemos visto al inicio, a pesar de que los estén enviando a otra jurisdicción, ¿no? También vamos a tener que, como les mencionaba, dentro de esta responsabilidad proactiva, de este principio de responsabilidad proactiva, indicar los medios utilizados que hemos implementado para garantizar los principios, para garantizar los derechos y tener todas las obligaciones que la Ley de Protección de Datos nos ha indicado y obviamente toda la normativa secundaria especializada que va a ser emitida para el efecto, ¿sí? Entonces, yo deberé informar como compañía al Registro Nacional de Protección de Datos sobre todos los medios, evaluación de impactos inclusive, identificación de riesgos, vulnerabilidades, ¿sí? Violaciones a la seguridad y cómo voy a abordar toda esta problemática. ¿Por cuánto tiempo voy a conservar los datos antes de eliminarlos? ¿Sí? Sea porque tengo una normativa paralela, por ejemplo, el Código de Trabajo, que me indica cuánto tiempo yo debo tener los datos de los empleados, el SRI, por ejemplo, ¿sí? 4 años que yo podría conservar porque en algún momento me pueden requerir información de clientes que tal vez ya no lo son o proveedores, ¿sí? ¿Cuánto tiempo voy a conservarlo después de que esos tiempos prescriban? Requisitos y herramientas administrativas, técnicas físicas, organizativas y jurídicas que se han implementado dentro de la compañía para garantizar la seguridad y la protección de los datos. ¿Sí? Entonces, aquí las compañías pueden utilizar ciertas metodologías que son conocidas para justamente garantizar esta seguridad. Por ejemplo, la ISO 27001 puede ser una metodología que puedan utilizar las compañías y todas estas la implementación de estas metodologías, nosotros deberíamos enviar
como compañía al Registro Nacional de Protección de Datos. ¿Sí? Entonces, como les decía, este actor que viene a normar de alguna forma la ejecución y la aplicación correcta de la normativa, pues va a tener un papel importante dentro de este juego o de esta nueva forma de proteger nuestros datos. Y ahora sí vamos a algo que es importante conocerlo, a pesar de que la idea justamente de estos minutos que estamos compartiendo es no llegar a verlo, no llegar a experimentarlo. Sin embargo, la normativa actualmente pues contempla sanciones y lo han dividido en las que son sanciones leves y que son sanciones graves. Obviamente estas sanciones van a ser progresivas, si no es que eh, directamente cuando haya un incumplimiento por primera vez va a ir la sanción grave. La normativa también contempla que va a ser progresiva a medida de que los incumplimientos hayan sido recurrentes. Y de hecho también es parte de algunas experiencias que se han tenido en otras jurisdicciones, de que no es que se aplican las sanciones inmediatamente, sino que también están de acuerdo al, al incumplimiento que se ha dado y cuánto es la recurrencia justamente de ese incumplimiento. Dentro de las leves, también han dividido a cuáles están en lo que es derecho privado y los servidores públicos. Recuerden que nosotros también entregamos información a organismos públicos y obviamente a los servidores públicos que incumplan con todos los principios y derechos que podríamos ejercer como personas, pues la sanción va a ir de 1 a 10 salarios básicos unificados cuando sea un servidor público. Cuando una sanción o una falta sea grave, pues cuando estamos hablando de una compañía o una empresa pública, pues va a ir entre el 0.1% y el 0.7% del volumen del negocio. Cuando hablamos de graves, para servidores públicos, pues ya los salarios básicos se van a incrementar hasta 20. Y en lo que tiene que ver con empresas privadas o públicas, este porcentaje del volumen del negocio va a ser entre el 0,7 y el 1%. Claro, y la normativa también ha indicado qué es un volumen de negocio para tomar como base para ejercer estas sanciones. Y el volumen del negocio, según la ley, lo conceptualiza como a la cuantía resultante de la venta de productos o la prestación de los servicios, ¿sí? Durante el último ejercicio que corresponda a actividades. Es decir, si van a imponer una sanción en el 2022, un ejemplo, pues irán a ver cuánto fue el ingreso o la venta de esos productos en el año 2021. ¿Sí? Y obviamente lo conceptualiza como a esta venta de productos, pues lo indica como una previa deducción del IVA y de otros impuestos que son directamente relacionados con la operación. Lo importante que nos quedemos es de que estos porcentajes van a ser basados en el último ejercicio, en las ventas del último ejercicio económico en el que está impuesto esta sanción. ¿Sí? Ahora también es importante como saber, como ejemplo, qué conductas podrían ocasionar justamente las sanciones graves. ¿Qué podría ocasionar de que me sancionen gravemente? Una conducta, por ejemplo, es no realizar las evaluaciones de impacto cuando es necesario. Y aquí es muy importante nuevamente que traigamos a colación esta responsabilidad proactiva que mencionábamos al inicio, este principio que la normativa trae. Porque dentro de esta responsabilidad proactiva, una forma de ser proactivo y no reactivo es evaluar justamente qué impacto va a tener ciertos datos o qué tan crítico va a ser un dato. Por ejemplo, no va a ser lo mismo justamente un hospital que tiene datos, inclusive mucho más, una característica de datos mucho más sensible, un volumen alto,
¿sí? Que una compañía que se dedique a justamente a brindar, no sé, servicios o a vender lápices, ¿sí? No es lo mismo un hospital con un vendedor de lápices o una papelería en este caso, ¿sí? Entonces, las evaluaciones del impacto o la criticidad de los datos en un hospital, pues va a ser diametralmente mayor a una papelería. Entonces, es importante que estas evaluaciones de impacto contemplen qué tan crítico es el dato que estoy tratando, qué tan crítico o qué tan especializado es el dato, tan sensible más bien es el dato que estoy teniendo como responsable, ¿sí? Versus uno que tal vez no lo sea o que solo tenga información acerca de sus números de cédula y que los ha obtenido solo para facturar, ¿sí? Entonces, ejemplos de una conducta que me puede llevar a que sea sancionado de forma grave, con los porcentajes que hemos visto anteriormente, es justamente no realizar estas evaluaciones. Y no solo no realizarlas, sino no demostrar que han sido realizadas. Entonces, aquí empieza una evaluación también de riesgos importante que se incorpora a estas nuevas normativas. Otro ejemplo para que pueda ocasionar una sanción grave puede ser no mantener actualizado el Registro Nacional de Datos. Hemos visto antes de que es obligación enviar cierta información. El no enviarla, pues también podría ocasionar una sanción grave. Esto está dentro de la normativa. Otro que podría ejecutar una sanción grave es utilizar la información o datos para fines distintos a los declarados. A mí personalmente este es el que más me gusta, porque muchas de las veces hemos sido objetos como personas, ¿sí? De mala utilización de nuestros datos. Recién con una llamada telefónica nos hemos dado cuenta que han estado utilizando nuestros datos o tienen datos que ni siquiera nosotros hemos brindado, ni siquiera hemos entregado nuestros consentimientos y están siendo utilizados para hacer otros fines. Entonces, una conducta grave con las sanciones que hemos visto, pues se van a dar cuando sean utilizados nuestros datos con fines distintos a los que nosotros hemos declarado, ¿sí? Y como les mencionaba, en línea con esta responsabilidad proactiva, pues es no implementar medidas preventivas para que ciertos datos, por ejemplo, no sean filtrados, estén con las debidas seguridades. Si no las compañías no se implementan medidas preventivas y correctivas, pues van a ser objeto de sanciones graves con los porcentajes, insisto, que hemos visto, ¿sí? Para traer aquí hacia ustedes qué experiencias justamente que mencionaban de nuestros vecinos que ya han implementado la ley de protección de datos, pues vamos a ver unos videos donde las sanciones tanto en Panamá como en México han sido ejecutadas justamente por no ver estos o no ejercer los derechos o estos plazos justamente que la normativa ha entregado. Vamos a ver estos videos y luego regresamos. Compañeros, les comento que con multas que van de 1.000 a los 4.000 balúas fueron sancionados 3 responsables de violar la ley de protección de datos personales. Esto por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Se sancionó un PH con 4.000 balúas tras la denuncia de que el personal de seguridad le tomó una foto al documento de identidad personal de un visitante. Se trató de una falta grave porque no tenía la autorización para tomar esta fotografía y por supuesto esto fue un maltratamiento de los datos personales. Se le toma fotografía o se escanea sus cédulas, su licencia, que obtiene su información personal. Esto está prohibido. Usted puede otorgar su cédula para que se anote información de que usted está ingresando al PH. En otro caso, se sancionó con 3.000 balboas a una empresa que ofrecía servicios a través de llamadas vía celular. Esta empresa no pudo informarle a este denunciante cómo habían obtenido sus datos personales, ya que él no había dado el celular a esa empresa. Como propiedades horizontales debemos empezar a garantizar que esa información
pues sea mucho más controlada, porque es información personal que puede afectarnos a título pues, personal a los propietarios, a los visitas. El tercer caso se trató de un medio de comunicación digital que se le impuso una sanción de 1.000 balboas. En este caso, un ciudadano denunció que se vulneró su privacidad al publicar datos personales y también un extracto de una sentencia de un proceso de niñez y adolescencia. Estos casos constituyen infracciones graves por el mal tratamiento de los datos. Ellas, por considerar que se violaron principios de licitud y responsabilidad, fue de 4 millones, ¿no? 4.037.400. Posteriormente, por incumplimiento al deber de confidencialidad, esta fue por 6 millones. Y finalmente, al ubicarse el supuesto en la infracción de transferir un dato personal a un tercero sin el consentimiento del titular, se impuso una de 7 millones. Entonces, o sea, ya es bastante elevadas las multas, ¿no? Entonces, ahora sí que aunque fue un error, ¿no? Como comenta Pablo, o sea, en la sentencia se establece que pues el error no te libra de la responsabilidad, ¿no? Y ese error tiene consecuencias. Ahora, el hecho de que se trate de un error, pues puede considerarse también ya en el momento, digamos, de la individualización de la sanción, ¿no? Pero bueno, de momento o sea, aún cuando se haya tratado un error por parte del Ejecutivo, lo cierto es que terminó en estas sanciones tan elevadas que les comento. Oye, 17 millones de pesos iba yo sumando conforme ibas tú señalando sí. los montos. Me pareció que por ahí un poquito arribita, ¿verdad? De 17 millones de pesos. Sí. Le salió carísimo al banco elevada. el error del Ejecutivo de estar compartiendo esa información, imagínate. Sí. Entonces, como vemos, inclusive en el último caso de México, es un error, ni siquiera es intencional. Hay un error, una filtración de un dato de un cliente de un banco, ¿sí? Entonces, qué importante es justamente capacitar a los empleados. El hecho de que se haya originado. Capacitar a los empleados en concientizar que si bien es cierto, podrían existir errores de buena fe sin ninguna intención, pero qué importante es salvaguardar los datos que nos han sido confiados de nuestros clientes, de nuestros proveedores y de los empleados. Y justamente queremos ver cuáles son los próximos pasos, dejarles esta diapositiva, dejarles esta charla con los próximos pasos que sus compañías deberán comenzar a realizar hasta llegar a mayo del 2023. Recordemos que ya hemos tenido un año como para que estemos preparados y empezar a trabajar en esta parte. Y como primer, digamos, gran paso es justamente lo que nos dejaba los videos anteriores, es concientizar a la gente, ¿sí? A los departamentos, especialmente a los que están en servicio al cliente. Conocer un poco más, capacitar a los diferentes departamentos, a los diferentes involucrados. Y obviamente parte de eso es planificar. Ya tenemos que empezar con un plan en donde podríamos ya evaluar justamente los riesgos, la criticidad de los datos y entrar a un plan muy claro y conciso hasta llegar a las fechas previstas por la normativa. Obviamente, como segundo paso,
no necesariamente en ese orden, pero sí levantar una información, levantar qué información tengo actualmente, cómo están mis seguridades, cómo están mis confidencialidades, cómo estoy tratando ya los datos actualmente, ¿sí? Identificar qué tipo de tratamientos tengo, ¿sí? Sí, de empleados, de proveedores, de clientes, qué fin les estoy dando. Y obviamente identificar qué rol cumplo, si soy un responsable o soy un encargado. Y como les mencionaba, parte de estos pasos también es evaluar, y creo que ha sido una constante en estos minutos, es la evaluación de los impactos. ¿Sí? ¿Qué impacto puedo tener en tratar un dato u otro? ¿Y qué tan crítico se vuelve este dato, ¿sí? Para justamente el tratamiento para mí como compañía y para el cliente, y cómo voy a ejercer, a darle la potestad a mis clientes o a los proveedores de que ejerzan esos derechos que habíamos visto, ¿sí? Revisar todo el tema de consentimientos, cuándo voy a necesitar los consentimientos, revisar cláusulas de los contratos. Obviamente, cuando yo voy a iniciar una relación contractual, pues mi cliente debe saber desde el inicio cómo voy a tratar sus datos, qué seguridades voy a entregarle en esas, justamente en el tratamiento de sus datos. Tengo que entregar al inicio ya de una relación contractual la información necesaria para que mi cliente esté tranquilo de que sus datos están siendo tratados adecuadamente. Ya comenzar con con la evaluación del Registro Nacional de Datos. Obviamente, actualmente hasta la fecha aún no está como abierta este registro, pero sin embargo tenemos que considerar que eso se va a venir y obviamente tenemos que tener toda la información disponible, ¿sí? Aquí hay también una parte de los delegados de protección de datos que cada compañía debería tener. Esto funciona bastante como un oficial de cumplimiento, ¿no? En este caso va a ser un oficial de cumplimiento de protección de datos. La compañía debería nombrar, obviamente va a depender mucho del volumen de la compañía, y también se está esperando el reglamento a ver si estos delegados deberían ser parte de la organización o podrían ser tercerizados. Eso, digamos, estas informaciones pues nos van a venir mucho más claras en el reglamento. Y algo muy importante también es saber levantar la información, cómo está la seguridad actual, tecnológicamente hablando, y qué violaciones se podrían dar y qué políticas vamos a abordar cuando se den estas violaciones, porque la normativa también indica que estas violaciones, en el caso que se hayan dado a los datos que yo estoy tratando, pues deben ser informadas tanto al titular como a la autoridad de protección de datos. Entonces, no solo informar que fue violada alguna seguridad, sino también entregar qué mecanismos o qué garantías estoy entregando para que esto no vuelva a suceder o que sea realizado de forma proactiva. Y les dejo nada más también evaluar justamente en estos pasos que si mis datos, los datos que actualmente voy a tratar, pues deberán enviarse internacionalmente y tomar todas las medidas y políticas necesarias para informar a los titulares que va a haber esta transferencia internacional y también de alguna forma garantizar la seguridad, ¿sí? Y nada más quería dejar esto por acá. Sé que algunos nos acompañan, algunas empresas de seguro, pues sabemos que el 17 de octubre la Superintendencia de Compañías envió un oficio informativo a los representantes legales, donde ya entregan un plazo de 30 días, es decir, hasta el 16 de noviembre, donde los representantes legales de las compañías de seguros tendrán que mandar un plan de implementación justamente de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Este plan pues debería estar conocido y aprobado por el directorio de cada empresa, y esta información deberá ser subida por la opción de notificaciones y solicitudes. Les dejo esto al último como para que ver que ya se está moviendo justamente esta parte de la normativa. No sé si con eso vamos finalizando, no sé si tenemos
algunas preguntas que se quisiera trabajar o contestar en el chat. A ver. Carecemos de reglamento. Una empresa, carecemos del reglamento, es correcto, pero ¿qué pasa si solicito a una empresa el detalle de los datos que tienen de mí y pasan por los días y pasan los 15 días sin respuesta? Pues sí, o sea, actualmente podríamos ejercer ese derecho, entiendo. Lamentablemente no tenemos dónde ir a poner la denuncia para que ejerzan justamente ese plazo. Entonces, eso es lo que nos debe traer el reglamento y que de alguna forma ya el gobierno, pues, nombre a la autoridad y obviamente todos los mecanismos que van a implementarse para poder ejercer estos derechos. Pero hasta el momento, solo lo que podríamos hacer y lo que me ha pasado a mí es asustarles a los que nos llaman por teléfono a decir que les vamos a denunciar. Sabemos que lamentablemente no tenemos dónde ir a poner la denuncia. No sé si hay más preguntas. Con todo, les estamos dejando en el chat el link para que hagan una encuesta de satisfacción. Por favor, les agradecemos mucho que nos ayuden con las respuestas, ya que así nos van a permitir en qué otros temas los podríamos apoyar a ustedes como clientes. También, pues déjennos saber, les estamos dejando nuestros contactos para que nos indiquen de qué forma nosotros les podemos apoyar. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. Sí, nada más esta última pregunta. ¿Consentimiento es la única base legal para tratar los datos? No. Por ejemplo, un contrato laboral también es una base legal para tratar los datos, ¿sí? Porque está basado en una normativa paralela, que en este caso es el Código de Trabajo. Entonces, si es que yo voy a tratar los datos de mis empleados distintos para el pago de la anónima, ahí sí debo obtener un consentimiento. Pero el consentimiento no necesariamente es el único que me legitima para tratar los datos, ¿sí? Nachi, ahora sí. Gracias. Gracias, Mayra. En honor al tiempo, quiero agradecer, estimados clientes y amigos, por su participación. Es grato para Grant Thornton contribuir con información importante y relevante para ustedes y las empresas que representan. Esperamos contar con su presencia en futuros cursos y charlas de Grant Thornton. Gracias, Mayra, por tu exposición. Es de mucha ayuda para todos. Es importante concientizar, conocer, capacitarnos y aplicar y planificar esta ley orgánica de protección de datos. Muchísimas gracias y un buen día para todos.